última actualización de la guía de anafilaxia con la que trabajamos y hablar de anafilaxia en situaciones especiales. He decidido tocar el tema de anafilaxia estacional porque creo que es un tema que muy poco lo hablamos y que genera ciertas dudas en el manejo sobre todo. Y concluiremos el tema con algunas conclusiones. Dicho sea de paso, debo decirles las conclusiones las iremos haciendo según el bloque que vayamos conversando. Siguiente, por favor. Ok. Cuando hablamos de anafilaxia, pues se nos viene a la mente siempre, creo que el término que viene a nosotros es shock anafiláctico, lo he escuchado mucho. Y se nos habla de shock anafiláctico cuando realmente el shock anafiláctico forma parte de lo que se llama anafilaxia, ¿verdad? Que veremos posteriormente en el concepto. Y es algo que es tan antiguo que las primeras descripciones de lo que actualmente se conoce como anafilaxia se hicieron en el año 3200 a.C., con el famoso faraón Menés, quien se cree que murió consecuencia de una anafilaxia producto de una picadura de una avispa. En aquel momento se interpretó de otra manera, pero en los años subsiguientes pues se ha llegado a esa conclusión siguiente. Sin embargo, este término de anafilaxia no es algo que sea viejo realmente. Es hasta el siglo XX, año 1903, que este señor, perdón, pásala por favor, este señor, Robert Charles Richet, realizando algunos estudios, y es usted que era anecdótico en esto, porque este señor estaba intentando hacer desarrollar una especie de inmunización en perros con el veneno de una medusa. Entonces empezó a poner cantidades de este veneno progresivas, desarrollando en el perro una sensibilización y posteriormente una reacción anafiláctica, con lo cual murieron los perros. Entonces él se sorprendió tanto que al final acuñó el término de anafilaxia, que significa sin protección. Y este señor, Freyer, fue hasta más o menos 1910, 1915, que acuña el término de alergia. O sea que estamos hablando que nuestra especialidad está un poco en pañales, si se fijan, son términos que son del año 1900 y todavía nos queda mucho por descubrir. Siguiente. Pero la realidad es que siempre que nos orientamos en cuanto a muchos temas, y eso creo que es algo que a todos nos ha pasado, siempre tenemos que ampararnos en aquellos estudios que son estudios europeos, estudios americanos, estudios asiáticos, y siempre con varios compañeros hemos conversado, ¿por qué nosotros no podemos tener estudios que estén acuñados directamente a nuestra población? Porque nosotros trabajamos y vivimos en Latinoamérica. Entonces, tiene que haber algunas variaciones, o no deben existir, pero realmente no se ha podido corroborar. Y es a raíz de esto, siguiente, que yo quiero hablarle un poco del primer registro latinoamericano de anafilaxia. Una iniciativa que tenía muchos años, que no se podían poner de acuerdo en diferentes países, pero que llegó, se creó, se organizó y ya tuvo su primera publicación. Es reciente esa publicación, si ustedes se fijan, es del 2023, es de este año. Pero es un registro que se viene recogiendo, siguiente, en varios países de Latinoamérica desde el año 2018 hasta el año 2021. Sin embargo, sigue abierto. Lastimosamente, nuestro país no está dentro de ese primer registro, en esa publicación. Es algo que se quiere hacer, se quiere que nosotros nos involucremos, tanto nosotros alergólogos como los médicos que trabajan en las urgencias, para que podamos tener una estadística nacional y que se pueda aportar a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, hay muchos detalles dentro de este estudio que son muy importantes, consideramos curiosos, y que son aplicables a nosotros al estar en la misma zona geográfica. Y se fijan, estudios que vienen desde México hasta Argentina. Ahí está, 67 unidades, 12 países, incluyendo incluso España. Siguiente. ¿Cuántos pacientes incluyeron? Pues no es despreciable el número de pacientes, 808 pacientes. Se habló de datos demográficos, características, gravedad, desencadenantes, tratamiento, todo lo que tenía que ver con la anafilaxia. Siguiente. Y es de destacar, les voy a decir sobre todo, que se estudiaron todas las poblaciones, desde niños y adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Fíjense ustedes que los valores en cuanto a la cantidad de sujetos estudiados, en cuanto a porcentajes, son bastante importantes y sobre todo destaca mucho lo del tema del sexo femenino. Siguiente. Veamos un poco qué nos dice este estudio. Pues este estudio fundamentalmente nos habla de muchas cosas que ya sabemos. Empezamos, por ejemplo, de los típicos síntomas de anafilaxia. Todos hemos estado en una emergencia, todos hemos recibido un niño, un adolescente, un adulto, que nos llega con reacción cutánea, que lo podemos diagnosticar como urticaria, o llega con angioedema, y esto, que es el primer, por decir así, síntoma que aparece en la anafilaxia, en nuestro registro a nivel de Latinoamérica sigue siendo, así como los registros europeos, uno de los síntomas más predominantes, seguido de los síntomas respiratorios, ustedes se fijan, y consecuentemente cardiovasculares,
gastrointestinales, etc. Fíjense ustedes que en los niños, que es la barrita azul, la manifestación cutánea es casi el 100% de los pacientes que se estudiaron. Y en el caso de la parte respiratoria, también los niños representaban un grupo importante. Fundamentalmente, si ustedes ven, en el grupo de la tercera edad, las manifestaciones cardiovasculares tenían predominancia, pero lo común es que nosotros veamos esto. Ok, cuando vamos a ver el desencadenante, nos damos cuenta que el grupo de los alimentos también forma parte importante dentro de las manifestaciones, pero hay un detalle muy importante, y es que la alergia alimentaria viene muy asociada en estos pacientes que se hizo el registro con síntomas gastrointestinales. Es un detalle muy importante a tenerlo en cuenta, porque siempre que hablamos de anafilaxia, estamos esperando que aquel paciente venga con manifestaciones cutáneas o manifestaciones respiratorias asociadas. Y a veces no pensamos o se nos escapa esa manifestación digestiva, que para nuestros pacientes parece que sí va a tener un tipo de relevancia. Siguiente. Cuando vemos la gravedad y la edad, si nos damos cuenta, pues tampoco hay una gran diferencia significativa, fundamentalmente. Si lo vamos viendo en cuanto a nivel de gravedad leve, moderado y grave, si se fijan, están muy parejitos, ¿verdad? Pero en el grupo de la tercera edad, se fijan aquí, en cuanto a anafilaxia grave, pues sí, ahí se despega un poquito el porcentaje. Y esto es algo esperado fundamentalmente por lo que vemos después, porque nuestros pacientes de tercera edad son pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, que están medicados, y eso nos complica muchas veces el manejo y hasta el diagnóstico en este grupo de pacientes. Cuando ya vemos si hubo una asociación realmente, que el paciente tenga atopia, que el paciente tenga asma, porque se habla mucho del asma como factor de riesgo para una anafilaxia refractaria, una anafilaxia grave, y resulta que en nuestra población no hay tantas diferencias, si ustedes se dan cuenta, entre asma, atopia y pacientes que no tenían asma y atopia, considerando tanto el patrón de enfermedad grave como el patrón de enfermedad moderada. Siguiente. Cuando vemos los desencadenantes, ok, si vemos en azul la parte leve moderada y en rojo la parte grave, entonces podemos darnos cuenta que hay, según el grupo etario, diferentes alteraciones en cuanto a las manifestaciones. Si lo comparamos, fíjense bien, en cuanto a gravedad, podemos ver fundamentalmente que la anafilaxia idiopática tiende a ser más grave, y hay un detalle muy curioso en este estudio, y es que a diferencia de lo que nosotros esperábamos y lo que se quería ver, los alimentos y las drogas, si bien es cierto, representan un grupo muy importante de reacciones leves moderadas, los venenos de insectos reprodujeron reacciones más graves en nuestra población que los propios alimentos y las drogas. Eso lo veremos después. Si lo comparamos, eso ya es una comparación con un estudio recientemente publicado de Paulsen a nivel europeo en Dinamarca, no había muchas diferencias. Si se fijan, se van a dar cuenta que en el caso de los alimentos tienen también un detalle bastante importante, y los himenópteros no se quedan atrás. Siguiente. Esas reacciones que son potencialmente graves y que en los primeros 10 minutos nosotros no las diagnosticamos cuando recibimos al paciente y podemos tener riesgo de complicación, nos dimos cuenta que esos primeros 10 minutos son claves. Pacientes que en los primeros 10 minutos presentaron síntomas muy marcados fueron más propensos a desarrollar reacciones graves. En el caso de los inductores de anafilaxia, cuando ya lo vemos aquí por cada uno de los grupos, nos damos cuenta que los fármacos, algo esperado, que lo hemos visto y lo vemos comúnmente, tienen un porcentaje bastante importante, pero también los alimentos, si se fijan, y los venenos también van en la misma línea casi.